Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. En este episodio tengo la oportunidad de hablar con Richard Gracia, un experto en inversiones, también emprendedor, empresario y muy conocido y reconocido por su método rico, que tuvo muchísimo éxito cuando salió en formato libro, y ahora Richard también tiene este método rico como formación para que cualquier persona pueda, pues, aprender sobre inversiones, hacer crecer su patrimonio, hacer que su dinero, pues, trabaje para él, ¿no? Richard me recuerda mucho a mí en muchas cuestiones, en su filosofía, en su forma de ver la inversión. Yo siempre he estado muy metido en el mundo de la inversión, y cada vez vemos perfiles, tanto en redes sociales, en internet, de este tipo de, bueno, promesas súper locas de hazte millonario en 2 días, de conviértete en puti mega trillonario haciendo mi formación de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y Richard es un perfil, pues no sé si diría más conservador, pero sí más realista, más lógico, más coherente, bueno, tratando sobre las cosas como son. O sea, al final la inversión es una herramienta más, una forma de hacer crecer tu patrimonio, obviamente, de protegerlo, pero no tiene por qué ser hacerte millonario en cuestión de 2 días, ¿no? Y aquí, pues no solo hablamos sobre todas estas metodologías de inversión, todo lo que el mismo Richard también hace. Le pregunto por su estrategia, su metodología, su cartera, su portfolio, cómo lo hace, cuál es su visión ante el ahorro, ante el dinero, ante la inversión, ¿no? Cómo ve él la inversión y cómo ha llegado hasta este punto, además de alguna de sus teorías de cómo, bueno, de sus estrategias al final. Así que espero que te encante, que te guste, que disfrutes, que aprendas, y si te crea curiosidad, si al final tienes ganas de profundizar más en este mundo, al final del episodio tenemos una sorpresa para que, bueno, no solo podamos vernos en persona, sino que sigas aprendiendo sobre todo esto, porque Richard trae un regalo para todos los que estáis viendo esto. Lo podréis disfrutar más, o lo podréis, bueno, podréis formar parte si lo estáis viendo más cercano al momento de lanzamiento de este episodio. Y espero que, bueno, que lo disfrutéis y que nos podamos, pues, ver en persona con ese regalito que vas a encontrar al final del episodio y también aquí abajo en la descripción. Así que espero que lo disfrutes, muy atento, y nos vemos muy pronto. Muy buenas, Richard, bienvenido a Bitcoinismo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Pues nada, con muchas ganas de charlar contigo aquí un ratito. Es un placer tenerte aquí, Richard. Ya me invitaste a tu podcast y sin duda quería que vinieras por aquí. Tenemos también algunas cosas, algunas sorpresas preparadas para el final, pero bueno, para empezar, siempre me gusta que quien no te conozca, que sepa quién es Richard, y también suelo preguntar cómo conociste Bitcoin, porque sé que algo también tienes por ahí de esto, y como sabes que el podcast está centrado en Bitcoin, pues que nos cuentes cómo lo conociste y cómo fue toda esta aventura para estar donde estás ahora. Totalmente. Bueno, pues Richard Gracia, como tú has dicho, ¿no? Soy, pues a día de hoy, yo que me considero tanto empresario como inversor, las dos facetas, ¿no? Que son mis dos pasiones, las dos cosas que más me gustan, y es a lo que me dedico todo el tiempo. Por un lado, pues empresario, porque al final, ahora a día de hoy, tengo varias empresas y quieras que no, pues eso también me consume cierto tiempo. Y luego inversor, pues porque es lo que yo divulgo, lo que me gusta, lo que llevo haciendo durante muchísimos años, y es a lo que dedico, digamos, el resto de mi tiempo más laboral, ¿no? De lo que dedico a mi actividad. Entonces, yo prácticamente esas dos cosas es un poco a lo que me dedico. Respecto al tema del Bitcoin que me comentabas, lo descubrí yo creo que ya en el año, pues aproximadamente 2012 o así, cuando estaba en Alemania, yo creo, que en las noticias, pero claro, en ese momento, pues escuchabas hablar de él, me interesé, pero no me interesé lo suficiente, porque en ese momento tampoco era tan fácil. Estuve mirando esto de minar, tal, no sé qué, y dije, bueno, eso era una cosa interesante,
pero ya la haré si eso más adelante. Y al final acabé entrando en Bitcoin, pero bastante más adelante cuando ya era un poco más accesible. La verdad es que es una pena no haber tomado un poco más de acción en ese momento, ¿no? Porque la verdad que en ese momento era el momento perfecto para entrar, pero claro, eso lo sabemos hoy en día. Bueno, tú lo sabes mejor que, que la gran mayoría, que el mejor momento siempre es antes, pero casi en cualquier tipo de inversión, ¿no? Y el segundo mejor momento es ahora, ¿no? Así que igualmente, joder, en las noticias, verlo en 2012, bueno, no sé si en España habría algo, no recuerdo así ninguna, ni Era verlo en algo muy puntual, retrospectiva. no sé, recuerdo que era algo, también yo leo noticias muchas veces específicas de inversión y leo cosas que no son a lo mejor únicamente la prensa, digamos, típica, generalista, ¿no? Pero sí que yo vi algo por ahí y dije, ostras, esto suena interesante. Pero lo contaban, pues eso, como una cosa de curiosidad, Claro, ¿no? Mira, mira que estos cuatro locos que están haciendo aquí y claro. tal. Entonces, bueno, dije, ostras, pues aquí puede que haya algo interesante. Y en ese momento, pues la verdad es que estaba liado, estaba justo empezando con mi startup en 2012 con Slive, la que luego pues entramos en lanzadera, invirtió Juan Roche en la empresa y demás, y andaba bastante liado y no le di más importancia. Sinceramente, yo creo que al final es un tema de foco y en ese momento pues estaba muy enfocado en mi empresa y esto pues fue una oportunidad que al final dejé pasar, ¿no? En ese caso. Totalmente. ¿Cuántas de estas nos dejaremos pasar por que muchas veces, obviamente, pues también estar en lo nuestro también genera, por supuesto, pues es lo óptimo, ¿no? Estar enfocado en lo nuestro, ¿no? Y no tener ese síndrome del objeto brillante constantemente, pero muchas veces reflexiono sobre esto, ¿no? O sea, cuántas veces se nos pasan oportunidades por delante y no nos damos cuenta. Muchas veces, pero el problema es que también hay que saber identificar cuál es la oportunidad ganadora, ¿no? Que al final yo esto Ujú, lo veo muchas veces que la gente lo cuenta siempre como en retrospectiva. Dice, jolín, pues yo invertí aquí, vendí tal, o yo iba a invertir aquí, no lo hice. El otro día hablaba también con un colega inversor. Yo estuve en Lombok en 2020, justo antes de la pandemia, antes de que oficialmente anunciaran que iba a haber el premio de Fórmula Uno. Estuve mirando ahí para hacer desarrollo turístico y ujú. desarrollo empresarial y demás allí. Y estuve a punto de quedarme. Me tuve que volver por el tema del COVID, porque bueno, tenía aquí familia, tenía un montón de cosas, me volví, luego ya nos encerraron y entonces al final, pues esa oportunidad no la exploté. Y ahora justo estoy hablando con un amigo inversor que ahora está invirtiendo en Lombok y claro, los Es precios ahora son como 10 veces más de lo que yo iba a hacer en ese momento. Pero bueno, al final, quiero decir, no nos quedemos con el, ostras, hubiera podido hacer esto. ¿Qué he hecho en este tiempo? Pues oye, en este tiempo he lanzado un libro que se ha convertido en un super mega bestseller, he creado una empresa que de cero ahora factura varios millones, entonces no es que haya perdido el tiempo o no haya hecho o haya, digamos, dejado pasar algunas oportunidades. He dejado pasar algunas para centrarme en otras, que al final es siempre un claro. tema de elección. Sí, siempre hay un coste de oportunidad y evaluar aquello que no has seleccionado es difícil. O sea, nunca tienes Es un poco un fútil, ¿no? Es un poco inútil al claro, final el decir, ostras, es que si hubiera hecho esto, ya, pero es que el si hubiera no te sirve de nada, como mucho para aprender si hay alguna lección, pero poco más. Quiero decir, al final no te puedes estar fustigando por el si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Ya te digo, yo en mi camino, pues me ha tocado crear empresas que facturan millones, cerrar empresas que facturan millones, hacer inversiones ganadoras y hacer inversiones en las que he perdido el 100% del capital. Pero es que eso es parte del viaje de aprender y de inversor y de empresario. totalmente. Entonces, el que me diga que nunca ha perdido nada emprendiendo o nunca ha perdido nada invirtiendo, pues no me lo creo o poco ha invertido. Yo tampoco me lo creo. Y hablando de inversiones, tú que eres un profesional, hay muchas personas, ¿no?, que lo ven como algo, para otros o incluso, aburrido o inalcanzable o sin interés, ¿y tú cómo lo ves? O sea, ¿qué es para ti la inversión? Bueno, pues para mí la inversión es un medio, el único y mejor medio de mantener y crecer tu riqueza de manera sostenible, estable, a largo plazo y de manera un poco pasiva, ¿no? Porque es verdad que luego, pues, el salario, la generación de ingresos, los emprendimientos también son maneras, pero es que para mí el invertir es una auténtica necesidad, es algo que realmente todos deberíamos hacer para, por lo menos, batir la inflación y a poder ser, seguir creciendo nuestro capital. El problema es que cada uno se pone como sus excusas, ¿no? Es como dice en inglés, pick your poison, es como cada uno elige su excusa y dice, no, es que invertir es demasiado arriesgado. No, o es que invertir no es tan rentable. No, Ujú. es que invertir, no sé hacerlo, o no sé qué, o me da miedo. Cada uno
o todavía no, lo haré más adelante. Cada uno se pone sus excusas, pero para mí es una cosa que de verdad deberíamos, primero, enseñar en los colegios, que eso es un poco la misión del método rico y lo que nosotros estamos intentando hacer, ¿no? Cubrir ese hueco, ya que esto no te lo enseñan como creemos que se debería enseñar, hacerlo nosotros, y luego que la gente lo haga, porque muchas veces, jolín, al principio parece que cuando inviertes y tienes un poquito de dinero, pues como que no merece la pena porque estás invirtiendo mucho tiempo, estás arriesgando para sacar a lo mejor unos eurillos o unos céntimos y muchas veces la gente se queda ahí o se pierde ahí o no le ve el sentido. Pero cuando poco a poco lo ibas haciendo durante 5, 10, 15 años y esas inversiones sin hacer tú absolutamente nada o haciendo muy poco te pagan mucho más que la mayoría de los trabajadores de España, entonces la cosa cambia. Pero el problema es que la gente quiere llegar a ese punto sin pasar por el principio, que, lo cual es imposible. Es como, bueno, es imposible, a menos que ya tengas directamente 100.000 o 500.000 o 1.000.000 de euros y aún encima la experiencia y el conocimiento para invertirlos con cabeza, que normalmente tampoco se tiene. Sí, a mí me recuerda como a ir al gimnasio, ¿no? En plan, no, voy a ir al gimnasio, pero cuando esté fuerte, ¿no? Es algo así, ¿no? Voy a invertir, pero cuando ya tenga todo hecho, todo el sí. O mañana, sí, o lo del gimnasio, totalmente, o las dietas, es al final un poco lo mismo. De hecho, nosotros una de las cosas que trabajamos bastante, porque hemos visto que suele ser una de las claves, es el tema de la disciplina, la motivación, la mentalidad, porque muchas veces nos llega gente en situaciones muy complicadas, mucho más difíciles que otros, y que consiguen a veces incluso mejores resultados. Y luego viene gente que lo tiene todo para hacerlo súper bien con las inversiones, que son pilotos o cirujanos, que ganan 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 euros al mes y que aún así no llegan a fin de mes, invierten muy poco o invierten mal y dices, jolín, qué pena. Y es todo parte de aquí, ¿no? De la cabeza, que es lo mismo que Ujú. pasa con lo que tú decías, con el gimnasio o con otras muchas cosas en la vida. O sea, que sí que crees, Richard, que invertir es para todo el mundo. O sea, tú ves a cualquier persona con las capacidades o incluso con la motivación, con la constancia, que también tiene que ver con esto que estamos hablando, para todo el mundo, o crees que hay ciertas personas que, bueno, que no deberían invertir. No, yo personalmente creo que todo el mundo debería invertir. Es como si me preguntas, oye, ¿todo el mundo debería hacer deporte? Todo el mundo debería hacer deporte para mantenerse sano. Pues todo el mundo debería invertir como parte, ¿no?, de su rutina financiera. Igual que como dices, oye, ¿qué tienes que hacer para estar sano? Comer bien, hacer deporte y descansar bien, ¿no? Básicamente son como los tres básicos. Pues para hacerlo bien con el dinero, ¿qué tienes que hacer? Oye, pues gestionar bien tu dinero e invertir bien tu dinero. Gestionar me refiero a preocuparte en maximizar tus ingresos, en reducir tus gastos, en ahorrar para poder invertir, ¿no? En maximizar lo que nosotros llamamos tu CAM, tu capacidad de ahorro mensual, y luego invertir eso con cabeza. Que me dices, oye, ¿cómo debería invertir todo el mundo? ¿Hay una fórmula única? No. Precisamente de eso es de lo que va nuestro máster y nuestra metodología, que tratamos de descubrir un poco cuál es el tipo de inversión y los tipos de activos y la estrategia adecuada para ti. Porque por un lado tienes los tipos de activos, pero luego también tienes la estrategia de inversión. A lo mejor renta variable. Sí, renta variable es muchas cosas, pero puedes invertir a través de fondos de gestión pasiva, Ujú. fondos de gestión activa, en acciones directamente o en ETFs o en otro tipo de vehículos y puedes hacerlo haciendo DCA o en inversión de valor o en crecimiento. ¿Todo el mundo debe hacer a lo mejor inversiones de valor? No. ¿O todo el mundo debe invertir en acciones? No. Pero todo el mundo debería invertir. ¿En qué y en cómo? Pues ahí es donde entramos ya en el detalle, ¿no? Que sería lo mismo que una tabla de entrenamiento. Oye, ¿todo el mundo tiene que ir al gimnasio? Sí. ¿Todo el mundo tiene que hacer movimientos de arterofilia súper complejos como los que se hacen en el CrossFit? No, porque si no lo has hecho nunca, lo más probable es que te parta la espalda. Efectivamente, y en el símil de partida de espalda es perderlo absolutamente todo, que es lo que le pasa a la mayoría de personas por no tener, ¿no?, este conocimiento, esta guía o estas pautas, ¿no? Y Exacto. Richard, o sea, ¿cómo entiendes tú el ahorro? O sea, ¿qué es para ti el ahorro? Y siempre va muy asociado todo el mundo de la inversión con el dinero. Entonces, ¿qué significa para ti el dinero exactamente? Bueno, pues por partes. Para mí el ahorro es un proceso o un paso, ¿no?, en el tema de la inversión. ¿Por qué? Porque al final, para mí el ahorro no significa depositarlo en un sitio y no tocarlo. Significa apartar un dinero,
no gastártelo para luego poder invertirlo o poder hacer ciertas cosas con ese dinero. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en nuestra formación en dividirla en dos partes. La primera en maximizar tu capacidad de ahorro mensual y la segunda en invertir. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente es muy mala maximizando esa capacidad de ahorro mensual y a lo mejor, por lo que te volvía antes al ejemplo del piloto, los cirujanos, una persona que gane a lo mejor 2.000 euros al mes y que ahorre 500, dices, bueno, pues está bien, está haciendo un esfuerzo razonable, un 25% de sus ingresos para una persona con unos ingresos medios aquí en España, ajustados, ¿no? Pues vale, pero que una persona que tenga a lo mejor unos ingresos de 10.000 euros ahorre 500, pues es una auténtica birria. Esa persona tendría que estar ahorrando a lo mejor el 50% de su salario para poder invertir. Sí, claro, quiere obviamente, digamos, hacerlo bien a su futuro. Entonces, para mí eso, el ahorro es una parte necesaria y fundamental. Respecto a la otra pregunta, que era que qué es el dinero, ¿no? Pues para mí el dinero es un medio para un fin, es un medio de intercambio en el que lo que facilita es el comprar bienes o el comprar servicios, que es lo que se ha hecho desde hace muchísimos años. Y de hecho el dinero ha tenido diferentes formas. El salario que venía antes en forma de sal o en forma de metales preciosos o en forma de billetes respaldados por oro, no respaldados por oro. Ha variado mucho lo que es el dinero, pero al final es un mecanismo, un medio que nos hemos inventado para poder comprar cosas, comprar servicios, comprar tal, ¿no? Entonces, pues para mí el medio el dinero es algo fundamental si quieres poder acceder a esos servicios o a esas cosas, porque es como funciona la sociedad, es mucho más cómodo que cuando antes pues solo podías intercambiar tus gallinas por, yo qué sé, verduras, y claro, pues si tú en un momento dado te interesaba una verdura únicamente, pero ¿qué hacías? Intercambias una gallina entera por una acelga, no tiene sentido, ¿no? Había ahí un problema y es mucho más cómodo decir, oye, pues vendo mi gallina por 100 monedas y luego utilizo 5 monedas para comprar una acelga. Es un medio, simplemente. Ese es el problema de la doble necesidad. O sea, justamente eso, ¿no? Por eso pasamos del trueque al medio de cambio, que en este caso es el dinero, ¿no? Es muy complicado encontrar una coincidencia de necesidades cuando uno tiene otra cosa. O sea, cuando uno tiene, pues eso que tú decías, una acelga, una lechuga o lo que sea, y yo tengo manzanas, y que justo los Claro, dos queramos lo que tiene el otro, ¿no? Es realmente complicado. Por eso necesitamos ese medio de intercambio, efectivamente. eso es. Y de todas las formaciones que sueles hacer, Richard, que sé que tienes diversidad pues de formaciones, de cursos, etcétera, Ujú. em, ¿qué es lo más complicado que has visto, o lo más extraño, o esos alumnos que se les retuerce, que les cuesta, o que ponen muchas pegas, muchas excusas? ¿Qué es lo que has visto? Tendrás cientos de alumnos y habrás visto casos de todo tipo. ¿Cuál es el caso más complicado que has visto? A ver, como dices, complicado depende a qué llamemos complicado, ¿no? Hay gente que ha llegado en una situación muy complicada, con mucha deuda, sin capacidad de ahorro, sin capacidad de ingresos, perdiendo dinero todos los meses y que nos vino en plan de por favor ayudadme, tal. Tuvo que pedir otra deuda más para pagar la formación, pero nosotros le dijimos, no te preocupes, que si entras en la formación te vamos a ayudar. Y efectivamente, en menos de un año había salido de todas sus deudas, estaba ahorrando, estaba empezando a invertir. Wow. Entonces, era una situación complicada pero con un final feliz, ¿no? Digamos. Pero luego hay gente que es el caso contrario. Luego hay gente, como te decía, que lo tiene todo de cara, que a lo mejor tiene ahorro, tiene tal, y que pues se cree más listo que nadie o no sigue los consejos, no sigue las metodologías y luego al final pues no obtiene los resultados esperados, ¿no? Por suerte, en este caso, en nuestra formación, como tenemos mentorías súper personalizadas, estos casos son los menos y normalmente los acabamos por dar la vuelta, ¿no? La diferencia suele ser que a veces pues suele haber alguna pequeña leche de por medio que es la que le permite o hace que la gente diga, ostras, pues tenéis razón. Y a partir de ahí es cuando dicen, venga, pues voy a haceros un poco más de caso y voy a seguir un poco más la metodología. A mí es que yo, por ejemplo, como alumno, ¿no? Cuando yo soy alumno, me gusta mucho una filosofía japonesa que es, oye, al principio, tú cuando empiezas a aprender un tema o una materia, asume que no sabes nada y tú haz absolutamente lo que te digas. Y cuando ya llevas un tiempo y ya te puedes considerar pues un poquito más experto, te planteas ya el cuestionarte ciertas cosas. Oye, esto sí, esto no, esto tiene tal, pero al principio síguelo todo al pie de la letra, aunque no lo entiendas, aunque te parezca estúpido, para aprender. Y entonces, normalmente la gente que al principio adopta esa mentalidad un poco más humilde y de aprendizaje, pues aprende mucho más rápido y le va mejor, ¿no? Y los que
pues tiene una mentalidad más, o por lo que sea, o porque tienen creencias limitantes, o porque se resisten, o porque tienen un poquito más de prepotencia, por cualquier cosa, pues normalmente son alumnos un poco más difíciles, con los que hay que trabajar más y con los que los resultados cuestan. Por suerte, como te digo, al ser una formación muy personalizada, muy uno a uno, al final las cosas acaban saliendo. Es un clásico esto en la inversión, ¿no? El querer tener razón con, no sé, crees que a lo mejor hay una empresa que tú has estudiado y dices, wow, es que esto es una pepita de oro, ¿no? Es algo increíble y quiero tener razón en que va a ir bien, en que, y al final eso suele acabar en alguna hostia gorda. Hay veces que sí, hay veces que no, puede ser, ¿no? Dependiendo, pero al Al final, principio es más probable que, que haya totalmente. Es hostias. que al final parece que no, pero la inversión en la realidad suele ser mucho más emocional de lo que nos pensamos. Ujú, La gente se enamora de las inversiones, de los productos, de las ujú. empresas, de las metodologías, y cuando pues los datos ya empiezan a darte indicios de lo contrario o de que tendrías que tomar otra decisión o que tendrías que hacer otra cosa, al final muchas veces la gente, pues digo, por emoción, no por razón, ¿no? Sino por emoción, se acaban equivocando. Y bueno, pues pasa a menudo. Por eso también es muy importante y se trabaja mucho en el tema de las inversiones en general, y más aún si vamos a cosas como el trading, todo el tema de la psicología y de las emociones. Porque si no eres Totalmente. capaz de controlar eso, vamos, te va a ir mal seguro. Así es. Tenía bueno, tengo un muy buen amigo inversor que siempre dice, ¿qué prefieres, no? ¿Tener razón o ganar dinero? ¿No? Muchas veces. Totalmente, sí, sí, sí. Es que es así, muchas veces no se puede tener las dos. Y el caso, me comentabas estos casos más difíciles, pero ¿cómo es ese alumno ideal que tienes, ¿no? Ese alumno que acaba consiguiendo resultados, que le va bien, que, bueno, ¿cómo es ese perfil? A ver, los que más resultados tienen con nosotros, lo primero es que tengan la mentalidad adecuada, que tengan la mentalidad de quiero cambiar, se puede hacer, quiero aprender, necesito alguien que me ayude y me enseñe, ¿vale? Ese es el primer paso. Sin eso, o sin estar dispuesto a eso, nosotros intentamos siempre cambiarlo, pero ese para mí sería el primer paso. De hecho, si normalmente no tienen esa mentalidad, que ni siquiera les dejamos entrar en la formación, porque va a ser muy difícil trabajar con ellos. Y una vez que Ujú, ya eso, ¿no? Pues digamos, oye, pues gente que normalmente está bien, que tenga una capacidad de ahorro buena o el potencial para tenerlo. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, nos ha llegado algún caso que gana 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 euros al mes y aún encima vive en una gran ciudad como puede ser Madrid, ahí realmente lo que necesita es un mecanismo, una formación o lo que sea para aumentar sus ingresos, ¿vale? Porque sin eso no vamos a tener margen para poder jugar, ¿vale? Yo al final se lo digo a la gente, para mí el objetivo con el máster es que todo el mundo acabe al menos invirtiendo entre 500 y 1.000 euros al mes. Si ganas ujú. 1.500 es que no hay margen para jugar, ¿vale? Mm. Incluso dentro del máster enseñamos a aumentar ingresos, pero tampoco ¿Ah, podemos sí? hacer milagros, Guau. ¿vale? Entonces, para mí es fundamental que esa persona pues gane al menos 2.000 y pico, 3.000, 4.000 euros al mes, ¿vale? Como núcleo familiar, no tiene por qué ser una sola persona, a lo mejor como Ujú. pareja o lo que sea, pero que ganen algo un poquito más de esos salario mínimo, ¿vale? Si tienes el salario mínimo, pues poco podemos hacer también. ¿Que ya estás ganando un poquito más? Perfecto. Tienes la mentalidad, estás ganando un poquito más, entonces ya nosotros podemos con esa arcilla primordial, con esa materia prima, trabajar, como te decía, por un lado, en maximizar esa capacidad de ahorro mensual, que lo haremos ayudándoles a gestionar mejor su dinero, reduciendo los gastos en cosas superfluas sin tener que hacer grandes sacrificios, pero que de verdad quede más dinero a fin de mes para poder invertir, que es lo importante, que muchas veces la gente dice, no, yo ahorro 300, ahorro 500, y luego cuando inviertes, y luego resulta que invierten menos o muy poco. ¿Por qué? Porque se engañan a sí mismos, tienen gastos fantasma, gastos que no son recurrentes, pues de repente llegan las vacaciones, los regalos de Navidad, el seguro del coche, y al final eso que habían ahorrado desaparece. Y al final, pues ese tipo de cosas hay que trabajarlas mucho para que de verdad en la inversión mínima sea entre 500 y 1.000 euros mensuales todos los meses, más o menos. Puede que haya alguien que sea vendedor y tenga un bonus muy grande a ciertas épocas del año y a lo mejor pues no todos los meses invierta lo mismo. Vale, perfecto, pero que inviertas esa cantidad mínima, ¿no? 5.000, 10.000 euros al año mínimo. Y a partir de ahí, pues obviamente nosotros ya es nuestro trabajo el enseñarte y el ayudarte a crear esa estrategia de inversión que se adecue a ti. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona joven que esté cerca de la jubilación, que tenga hijos, que no los tenga, que sus hijos sean pequeños, que sus hijos sean mayores
Y eso es lo que ya nosotros nos encargamos de adaptarlo y tal. Pero eso para mí es casi menos difícil y menos importante que, como te digo, que tengan una mentalidad adecuada y que tengan ese potencial de ahorro, aunque no lo sepan hacer ellos, ya le ayudaremos nosotros, pero que tengan ese potencial de ahorro para poder trabajar, para poder invertir. Si no, es que no podemos hacer mucho, porque si cualquiera de las cosas, si alguien no tiene una mentalidad adecuada o si no tiene una mínima capacidad de ahorro, su problema no va a ser la inversión. Tiene otras cosas Ujú. que trabajar. Sí, hay cosas como más básicas que resolver, ¿no? No hemos profundizado mucho, Richard, en tu historia, pero sé que has pasado por muchísimo, pues como consultor, lo que comentabas de la startup, o sea, ha habido muchísimos momentos en tu historia, a pesar de lo joven que eres, que tampoco sé qué edad tienes, pero bueno, parece que has Bueno, vivido tampoco como soy tan joven muchísimas cosas. ya 40, ¿eh? Ya estamos ahí, ya. Bueno, Antes sí que era pero, como 20 y pico, tal, 30 y pico, ahora ya 40, pero sí, sí. A ver, pero la sé verdad que es que he hecho mucho. has vivido muchísimas cosas, sí. Y sé que cuentas en algunas entrevistas un montón de cuestiones, ¿no? Sobre tu pasado, sobre tu vida y demás. Y no quería volver a preguntarte exactamente lo mismo que ya hay en otras entrevistas, en otros lugares que te preguntan sobre todo tu recorrido, pero sí me gustaría saber qué es eso que no te han preguntado, ¿no? ¿Qué consideras que ha supuesto un antes y un después en tu vida y que no te han preguntado hasta ahora? Pues hay una anécdota que me acuerdo mucho y fíjate que estas son cosas tontas pero que te marcan, ¿sabes? Yo cuando me fui a estudiar a Escocia, me fui primero de Erasmus, ¿vale? Me pude ir gracias al hecho de que tuve premio extraordinario tanto en el instituto como en la carrera, me becaron todo, porque mis Wow. padres son de una familia bastante humilde, mi padre era electricista, mi madre era ama de casa, luego no trabajaba, entonces, pues si entraban 1.000 y pico, 2.000 euros al mes o lo correspondiente, digamos, en aquella época, pues irte a estudiar a Escocia cuando la libra además estaba a 1,5 era súper caro. Me tocó de hecho trabajar mientras estaba yo allí también. Al principio, como no hablaba mucho inglés, de fregaplatos, luego de camarero y tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo un día estar ahí en el supermercado y con todo esto, pues lo que te contaba, con este contexto, ¿no? De, joder, de esfuerzo, de trabajo por mi parte, por la de mis padres. Y un día estaba ahí haciendo la compra y me quería comprar una pizza donde estás así con pesto, con tomate y con quesito así y tal, una margarita más o menos, y valía como 4 libras, 4 y pico, 4 libras. Y yo me apetecía mucho esa pizza y estaba ahí dudando, me la compro, te la puedes permitir, no te la puedes permitir. Y me vino a la cabeza decir, tío, esto es una puta mierda. No quieres volver a pasar por aquí. No quieres tener que estar peleándote o pensando si te puedes comprar una pizza o no te puedes comprar una pizza. ¿Vale? Imagínate la situación tan, entre comillas, miserable, que además a mucha gente le pasa, ¿sabes? Por eso lo entiendo, porque yo he estado ahí. Y yo ese día me juré, tío, que nunca más me iba a pasar eso. Que iba a hacer lo que hiciera falta para salir de esa situación, para ganar dinero, para que me fuera bien económicamente y para que el dinero no me volviera a suponer un problema ni a mí ni a mi familia. Y a lo mejor no estoy hablando de comprarme un Lamborghini, ese no es mi sueño, ni irme a una super mega mansión de 50 millones. A mí eso, sinceramente, no es lo que me mueve, pero sí que esa tranquilidad de decir, oye, si un día me apetece irme a cenar, me puedo ir a cenar. Si un día me quiero comprar una jodida pizza, me puedo comprar la pizza sin mirar si vale 2 euros o 3 o 5 euros. ¿Sabes? Eso para mí me marcó y me ha marcado el resto de mi vida y de mi carrera y muchas veces me acuerdo. Qué bueno. Qué bueno, porque en todo este tiempo que también has hecho muchísimas cuestiones, entiendo que ese cambio fue progresivo, obviamente, ¿no? No fue desde el momento en el que compraste, en el que te decidiste lo de la pizza, porque han pasado muchísimas cosas, ¿no? Desde ese momento. Pero, ¿qué es lo que al final te ha llevado a querer dedicarte a la inversión? O sea, y a la formación respecto a la inversión y todo esto, porque podrías haberte quedado en muchas etapas anteriores, pero ahora estás como muy volcado al mundo de la inversión, ¿qué es lo que, por qué no otra cosa? ¿Por qué la inversión y no otra cosa? A veces, como dices, ¿no? Nos pensamos que esto es como una decisión súper consciente y decir, wow, un momento de revelación, voy a dedicarme a esto. Y la realidad es un poco diferente. En realidad, a mí, como te comento, hay dos pasiones, la inversión y el emprendimiento, ¿vale? Esas dos cosas me mueven mucho. Y cuando nosotros lanzamos el libro del método rico, de repente pues reventó. Empezó a venderse muchísimo durante los 2 primeros años, sobre todo, fue increíble. Hemos vendido más de 30.000 unidades, hemos vendido un montón, ¿vale? Y al principio, durante el primer año, me venía muchísima gente a pedirme ayuda para que les enseñara a invertir y a gestionar su dinero y tal.
Y yo al principio decía que yo no me dedicaba a eso, que yo tenía mis empresas, yo era inversor, empresario y tal, pero que no hacía formación. Y resulta que al final, pues claro, también como empresario decía, tío, te estás dejando un montón de dinero en la mesa, ¿no? Que se dice, aquí tienes gente que te está viniendo a pedir y que no tienes que venderles nada, que es que ellos ya vienen a comprarte a ti. Y dije, bueno, pues vamos a ver si aquí hay algo y desarrollé una formación. Y resulta que a partir de ahí me di cuenta de una cosa, que es, lo primero, que había un hueco muy grande y una necesidad muy grande en el mercado de la gente de aprender a gestionar mejor su dinero y aprender a invertir mejor, porque como te decía antes, no nos lo enseña nadie. Y lo segundo, que para mí aún fue más clave, que era el hecho de decir, ostras, es que esto me llena. Yo estaba haciendo inversiones inmobiliarias y me gustaba, me lo pasaba bien. Por ejemplo, me gusta mucho transformar casas. Me gusta coger una casa Ujú. vieja o un piso viejo y hacer una cosa chula. Me gusta, ¿no? A nivel de, ¡ay, qué guay, qué bonito queda! Tal, me parece emocionante. Pero comparado con el transformar personas y transformar vidas, es que se quedaba muy pequeño. Porque luego al final me venía gente y me decía, Richard, tío, me has cambiado la vida, gracias. Oye, mis hijos ahora están empezando a invertir, tiene 16 y con él juntos hemos creado un plan para llegar a 1 millón de euros en no sé cuánto tal. Cosas que a mí se me ponían los pelos de punta, tío. Cosas que no tienen color con pues hacer una casa más bonita, otra cosa menos bonita, ¿sabes? Entonces, ahí poco a poco, gradualmente dije, tío, ¿por qué no le pones más foco a esto? Que estás generando más impacto, que estás cambiando vidas, que estás ayudando a gente, que te resulta más gratificante y que además también te está dando dinero, que al final una cosa no tiene por qué ir reñida con la otra, que muchas veces la gente también nos critica, los dedicamos a la formación. Si te fuera también, seguro que no haría formación. Y es como, pues no tiene por qué, porque la formación se hace dinero y además te lo pasas bien, es gratificante. Qué narices, ¿no? O sea, es algo muy chulo. Entonces, ya llega un momento en que es como, tío, te tienes que dedicar a esto y ponerle foco a esto. Ya, la gente cree que por ganar dinero directamente te irías a la playa a tocarte los huevos todos los días o algo así, ¿no? Cuando realmente, No tiene justamente sentido. no tiene ningún sentido y además, ahí es cuando empiezan muchas veces incluso las depresiones, ¿no? Cuando no tienes nada que hacer, ni nada que te motive, ni nada que A mí me realmente te pasó. apasione, ¿no? Por A mí me eso. pasó, yo cuando salí de Pabellín y me dediqué al principio a la inversión inmobiliaria, al principio me estaba dedicando a la inversión inmobiliaria de manera bastante pasiva, no estaba haciendo muchas cosas, lo hacía de manera muy tranquila y tuve una temporada que tenía una sensación de falta de propósito, de pérdida de misión en la vida, que no sé si llegué a estar deprimido porque no fui al psicólogo en ese momento, pero si no lo estuve, cerca anduvo, ¿sabes? Porque yo tenía esa sensación que te digo de pérdida de misión en la vida, de pérdida de propósito, que es horrible. De Ujú. hecho, hace años también me fui en vacaciones por ejemplo, a la República Dominicana también, estas fue otras cosas de estas revelaciones de la vida, ¿no? Me fui en pareja y tal, y los primeros 2, 3, 5 días muy bien, pero nos fuimos 15 días y 15 días enteros de no hacer nada, de estar tirado en la tumbona bebiendo mojitos todo el puto día, dije, tío, ¿qué cojones es esto? Yo no quiero esto, imagínate así el resto de tu vida. Digo, ni de coña, yo necesito algo que me mueva, algo que me apasione. Y estar tirado bebiendo mojitos está muy bien para un rato, para 2 días o 5, pero no para el resto de tu vida, te lo aseguro. Efectivamente, sí. A mí me pasó lo mismo cuando me fui a Maldivas también, que es como un sitio así muy idílico y tal, y digo: "Joder, si me tuviera que quedar aquí siempre, yo también necesito hacer cosas". O sea, ese es el motivo también por el que al final estamos en la posición que estamos, ¿no? Que la gente cree que es como una especie de objetivo, pero muchas veces es ese proceso, ¿no? Que lo que realmente nos gusta. Oye, y bueno, me comentabas también, Richard, sobre el método Rico y quería preguntarte, o sea, ¿qué crees que ha sido lo que ha hecho que fuera tan especial? O sea, ¿por qué crees que tuvo tanto éxito? Y bueno, y si puedes también mínimamente decir qué es el método Rico. Vale, a ver, el método rico bueno, inicialmente era el libro, ¿vale? Que era el libro que escribimos, mi hermano y yo juntos, que tuvo mucho éxito. ¿Por qué tuvo éxito el libro? A ver, pues lo primero, porque creo que tuvimos, entre comillas, la suerte de dar con una necesidad en el mercado, ¿vale? Y lo segundo, porque también es verdad que supimos, pues, dedicarle todo el tiempo, el esfuerzo y el cariño necesario para hacer algo que estuviera pues como muy redondo y muy bien acabado en todas sus partes, ¿no? El lanzamiento, el libro, tal, no sé qué. Nosotros le pusimos todo el cariño del mundo y además como por suerte o por desgracia fue durante la pandemia, pues tuvimos 3 meses prácticamente ininterrumpidos de poder dedicarnos solo a eso. Que el problema es que muchas veces nos pasa a todos que yo qué sé, pues ahora yo llevo tiempo queriendo lanzar otro libro, ya llevo 4, pero bueno, quiero lanzar otro más,
pero es que me cuesta encontrar el tiempo para hacerlo. Y o bien paras todo durante 1, 2, 3 meses, que es muy difícil y muy viable, o lo haces un poco pues cuando puedes, en huecos y tal, y es verdad que ahí es más difícil poder centrarse, poder dedicar, poder volcarlo todo y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco una de las claves. Luego, por otro lado, ¿qué es ahora el método rico? Pues ya se ha ampliado y ya está, el método rico también es la academia, ¿no?, que tenemos ahora de formación, y ya de hecho, bueno, incluso son varias empresas, ya no es una, la que hacemos formación y también ayudamos a la gente a invertir y tenemos varias cosas, ¿no? Pero eso es el paraguas que cumple esa misión que tenía inicialmente el libro, que es ayudar a la gente a hacerlo mejor con su dinero, a invertir mejor, a ser más rentable, etcétera. Y ahí, pues, lo dicho, a día de hoy, pues es toda una academia que tiene diferentes formaciones, en las que hay más de 12 mentores especialistas, hay especialistas en bolsa, en fondos, en banca, en fiscalidad, y ahora ya es mucho más grande que un solo libro, ¿no? Qué bueno. Y comentabas que uno de los motivos por los que yo también es por el lanzamiento. O sea, ¿qué tuvo el lanzamiento de especial para que llegara a tanta gente? A ver, yo creo que hubo un buen timing, ¿vale? Con la pandemia y tal, creo que eso ayudó. Luego también yo, como en mi experiencia, he hecho muchas cosas, que es lo que decíamos antes, somos normalmente gente inquieta. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Slive, nosotros llegamos a facturar mucho dinero e invertíamos unos 30, 35 mil euros al mes en AdWords, ¿vale? En Google Ads. Ujú, ujú, Entonces, yo al principio lo llevaba eso personalmente, luego ya tenía equipo y lo llevaba. Pero claro, yo ah, ese histórico, ese aprendizaje ya lo tenía. Yo había gestionado mucha pasta en campañas en mi propia empresa hace años. Y luego resulta que Amazon Ads es como una versión súper simplificada, ¿no?, por decirlo así, de Google Ads. Entonces, cuando me encontré con aquello, dije, "Buah, esto es súper fácil, ¿no? Yo esto ya lo he hecho y he hecho cosas más complejas, más sofisticadas". Entonces, me metí a saco e hice unas campañas de la leche, lo llevé yo personalmente el lanzamiento y tal, hicimos varias cosas y salió muy bien. También es verdad que, de nuevo, el timing es importante a veces. Cuando ujú, nosotros lanzamos, había menos competencia en Amazon Ads en el tema de libros, los CPCs, los costes por clic, eran bastante más ujú. baratos y nos permitió, pues con una inversión relativamente pequeña, llegar a muchísima gente. Y luego, como el libro gustó, se hizo un efecto un poco bola de nieve, ¿no? Pero Claro. pues son una serie de cosas que se hicieron bien y que cuadraron en el momento adecuado y ahí salió la cosa. Entiendo que en el método rico, obviamente, pues también cuentas, todo lo que o sea, cómo gestionas, cómo utilizas tus estrategias de inversión, qué es lo que hacer y qué no hacer. Y claro, mucha gente se preguntará qué hace Richard Gracia en concreto con sus inversiones. O sea, obviamente, pues todo esto lo cuentas también en tus formaciones y demás, pero ¿cómo es ese portfolio que compone cómo es tu estrategia y por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué tomas esas decisiones? Claro, pues ahora justamente estoy migrando, ¿vale? Yo, por ejemplo, tenía muchísimo patrimonio inmobiliario, tenía varias empresas de inmobiliario, una ya la he vendido, otra estoy en proceso de venderla, porque el inmobiliario requiere de bastante gestión, sobre todo si es inversión directa, ¿no? En inmobiliario y demás. Entonces, parte de eso me lo he quitado y ahora estoy migrando un poco hacia inversiones más indirectas o inversiones más financieras en las que me permita, de una manera también predecible, seguir creciendo mi capital, pero también de una manera más líquida, de una manera más flexible, ¿no? Entonces, a Cuando día de dices hoy, indirectas, ¿a qué te refieres exactamente? vale, que ahora, por ¿Pasivas ejemplo, o? bueno, no, me refiero, a algunas de ellas sí que invierto en inmobiliario, pero por ejemplo, cuando ahora lo hago en inmobiliario, no soy yo el que Claro. busca la Ujú, oportunidad, tal, sino que ya tengo un montón de contactos y gente con la que he ido trabajando estos años que, pues a lo mejor hacen una promoción inmobiliaria o ujú. hacen un compra-reforma-venta, ¿no? Da igual, un chalet, un edificio o una serie de viviendas, lo que sea. Entonces, como ya tengo de un capital más alto y tengo los contactos y el conocimiento, pues me permite no estar a lo mejor siendo yo quien ejecute, sino filtrar las operaciones y hacerlo a través de un tercero. Por eso digo de manera indirecta. Claro, es Entonces, que yo ya, realmente yo considero eso inversión, lo otro se parece más casi a un negocio, ¿no? Porque estás tú trabajando, dedicando tiempo, dedicando, claro, es verdad esfuerzo, que ¿no? el house flipping, por ejemplo, ¿no? O la inversión inmobiliaria tradicional, pues es una de las inversiones menos pasivas, porque al final tienes que Sí, buscar la oportunidad, tienes que reformarla, tienes que hacerlo. Si dedicas mucho tiempo al house flipping, que es lo que hace la gente, sí que es verdad que se convierte casi más en un negocio, ujú, sobre todo si eso es tu fuente principal de ingresos.
Para mí es una inversión si tú tienes un trabajo tal y además haces un flip o 2 flips al año, mm, pues bueno, es una inversión, no tienes que dedicarle mucho tiempo. Es como el que pues invierte en acciones en bolsa, también tiene que analizar las acciones y tiene que claro, decidir cuándo entra, decidir cuándo sale. mm, Son diferentes, ¿no? Pero es verdad que ahora, precisamente, como pues quiero tener más disponibilidad geográfica para poder moverme. No estoy físicamente en España, me estoy desplazando más. Entonces, he liquidado bastantes de las inversiones que tenía de inmobiliario, ¿vale? Y estoy, pues, como te digo, si hago inmobiliario, lo hago de manera más indirecta, luego también sigo haciendo algo de cripto, sigo haciendo y estoy haciendo cada vez más inversión en renta variable, pues porque, como te cuento, me permite esa flexibilidad y el hacerlo de una ujú, manera más pasiva y más líquida, etcétera. Y luego, pues también sigo, pues, por lo que me dedico, probando muchas inversiones un poco más alternativas, a veces en empresas, a veces en otro tipo de cosas, también casi por aprender, ¿no? Y por probar y equivocarme yo con mi dinero antes de recomendar o de mm, decirle nada a los alumnos, pues oye, yo ya he hecho esto durante 1, 2, 3 años, me ha ido bien, me ha ido mal, estos son mis resultados y oye, pues tiene más sentido o menos, ¿no? De todas maneras, esto es lo que yo hago. Eso no quiere decir que todo lo que yo haga sea lo que yo claro, recomiendo en las formaciones, porque yo trato de recomendar, como te comentaba, o de trabajar el plan adaptado a la persona. Y a lo ujú, mejor el plan que trabajamos conjuntamente para una persona que está empezando se parece más a un plan que yo tenía a lo mejor hace 5 o 10 años que al que tengo ahora. Entonces, no es exactamente lo mismo. Digamos que yo voy por la selva con el machete abriendo camino para que los que vengan detrás tengan el camino más fácil. Y no están a lo mejor justo conmigo ahí abriendo el camino, pero están siguiendo la selva que yo, pues a base de aprendizajes y tal, ya he ido marcando para que ellos, pues, no se pierdan, digámoslo así. totalmente. Al final tú eres un profesional y eso también conlleva, pues que tengas las cosas mucho más claras, que sepas por qué se hacen y cómo se hacen. Hay gente que quiere ya ir al último paso y claro, también depende de, pues de tu horizonte temporal, de tu edad, de tu capacidad de ahorro, de muchas cuestiones que hay que analizar, obviamente. Pero aún así nunca es Efectivamente. una buena decisión el ir directamente al último paso. Es que Ujú. en ningún sitio, volviendo al tema del deporte, oye, si me Sí, dices, oye, quiero empezar, vale, voy a empezar levantando en press de banca 150 kilos, pues te vas a hacer daño, tío. Es que no tiene sentido, tienes que llegar allí de manera progresiva, ¿no? O con cualquier otra cosa. Oye, quiero empezar a, yo qué sé, a conducir un coche de Fórmula 1, tío, pues no, si no te has sacado el carnet, a lo mejor no empieces por un claro. Fórmula 1, empieza por un cochecito de 80 caballos, tío, y con unos buenos frenos, ¿sabes? Y ¿cuál es? O sea, no sé si puedes comentar alguna de estas, locuras que dices que estás, probando o testeando, esas últimas, aventuras que has abierto camino o no sé, alguna cuestión más A ver, yo te novedosa. digo, pues, pruebo muchísimas cosas. Justo, pues por lo que te comentaba antes de Lombok, ayer me llegó, es que me llega a menudo muchas cosas, ayer me llegó pues para invertir en unas villas en Lombok y tal, que yo eso no se lo recomiendo en general a la gente que está empezando, porque me parece que tiene mucho más riesgo, pero hay otras cosas que, pues, que pueden ser más fáciles, ¿no? Pero yo sí que estoy mirando ese tipo de cosas. O en startups. Yo en general a la Ujú, gente no recomiendo invertir en startups, y menos en startups españolas, si no eres un profesional, pues porque la tasa de éxito y de supervivencia de las startups es muy baja. Y a menos que estés muy metido en el sector, tengas experiencia, sepas cuáles son las claves y aún así los profesionales manejan ratios de 10-1 o de 20-1, es decir, que saben que 9 de cada 10 o 19 de cada 20 van a fracasar o no van a conseguir ujú. el éxito que quieren, pues tío, si eso es el ratio de un profesional, tú que no sabes, ¿qué probabilidades de éxito tienes? Es muy baja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor yo puedo estar mirando, ¿no? O inversiones alternativas, inversiones que me preguntan a veces los alumnos, oye, esto en licor, esto en arte, esta plataforma que ha salido de no sé qué. Pues yo muchas veces las pruebo, investigo y si me dejan poner poco capital, pruebo con poco capital, veo cómo es aquello, también para ver realmente si tiene sentido y si es algo sólido, porque muchas veces, y esto lo lanzo un poco también como warning, ¿no? Las plataformas se venden como algo súper seguro, súper rentable y tal, y nunca sabes si detrás hay algo o es todo humo y es una auténtica estafa, ¿no? Entonces, yo por eso intento a los alumnos decir, oye, si no lo tienes claro, empieza por algo súper confiable, por decir algún nombre. Oye, me dices, Indexa, MyInvestor, Urbanitae, son plataformas grandes reguladas por la CNMV, ¿puede fallar?
Sí, pero no es una estafa en principio, ¿sabes? No es algo que realmente sea un Ponzi y que no haya absolutamente nada detrás. Luego me viene otra gente con una Y plataforma. además estas son sencillas de entender, que es una de las cuestiones también muy o sea, es como, oye, estos son fondos indexados, o sea, no hay un mega algoritmo que hace trading con inteligencia artificial y que al mismo tiempo está, Que lo hace mejor que con Warren plantas Buffett de y que todos los marihuana genios. en California y no sé qué. ¿Cómo, Exacto, y perdona? el problema es eso, ¿la empresa dónde está? No, pues la empresa está en Chipre o en Dubái o en Claro, no sé qué. sí, ¿Y quiénes son los socios? No lo tienen puesto por privacidad porque son gente muy exitosa y no quieren dar la cara. No, tío, no me cuentas milongas, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas suena muy mal, pero desgraciadamente la gente que no tiene sí. experiencia cae, pero bueno, como moscas, tío, flipas. Entonces, eso, por ejemplo, pues intento también, a veces, lo que te digo, si veo algo que me chirría, a ver si es obvio, pues ya les digo, tío, no, esto no tiene ni pie ni cabeza, no inviertas. Si veo alguna cosa que está ahí un poco en el limbo, pues a veces pongo yo, oye, 500, 1000 euros, lo pruebo y digo, oye, pues si a una mala pierdo esos 500 euros, prefiero perderlos yo y decirle a mis alumnos y a tal, oye chicos, ni se os ocurra invertir aquí, que arriesgarme a que varios de ellos pongan ese dinero y lo pierdan ellos, ¿sabes? Ujú. A veces incluso es complicado volver a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de una promoción muy concreta o de una startup, ¿no? Sobre todo una startup es un buen ejemplo para esto, ¿no? De, oye, pues he invertido en esa startup y me ha ido bien. Repetir exactamente esa cuestión con otros alumnos es prácticamente imposible. O sea, bueno, No, con imposible, ¿no? startups Muy complicado. no, con startups es muy complejo, porque lo que dices tú, así como hay, yo qué sé, cosas como el SP500 o cosas que tal, que Claro. aún así tampoco es repetible, ¿no? Pero sí que tiene un histórico muy Tiene grande. sus ciclos diferentes de cuando hayas entrado y demás, sí. Hay una cosa un poco más predecible hasta cierto punto, aunque sí predecible, pero a largo plazo hay unas estadísticas, hay unas cosas en las que te puedes agarrar. En una startup, cada startup es un mundo. Por lo Ujú. tanto, es que es casi, casi como si fuera un tipo de activo diferente. Obviamente todos son startups, Sí. pero realmente es que te tienes que meter tan adentro de la startup e investigarla tanto. Por eso yo creo realmente que la inversión en startups está reservado principalmente para gente profesional. O si Ujú. no, pues hacerlo a través de alguien profesional, como una especie de coinversión y alguien que de verdad sepa. Pero aún así, yo nunca lo incorporaría en una cartera de una persona, digamos, de a pie, con un patrimonio de menos de 100.000 euros. No creo que sea necesario meterte en cosas de tantísimo riesgo, eh, porque es que, ya te digo, hay otras muchas oportunidades y activos que me parecen más interesantes para empezar. Porque, digo, hay otra gente que dice, oye, no, es que yo soy muy startupero, estoy muy metido en el sector, me dedico a esto y, bueno, pues a lo mejor hay circunstancias concretas, pero con todas las excepciones. Ujú. Ahora que hemos hablado de diferentes, pues, ramas de inversión, de diferentes, oportunidades, alguna vez te he escuchado hablar sobre una teoría que habla sobre una fuente, ¿no? Para ir consolidando. Si puedes contar también cómo funciona esta fuente y qué es lo que tú consideras, más arriesgado y por qué. Vale. A ver, esto sería, imagínate estas típicas fuentes que tienen como varios niveles, ¿no? Y que cuando tú vas llenando desde arriba, que sale el agua, se llena la primera, y cuando se desborda cada la siguiente, y cuando se desborda cada siguiente, ¿no? Pues esto sería algo parecido en las inversiones, y arriba tú, por ejemplo, cuando estás empezando, es verdad que te apetece o quieres un poquito más de rentabilidad, de riesgo, y cuando tienes poco capital, pues a lo mejor tu tasa de recuperación de la inversión, si tú ahora imagínate que vas a empezar a invertir justo ahora, es tu primer mes de tu vida inversora, has conseguido ahorrar 500 euros, te arriesgas y pierdes 500 euros. Bueno, pues has perdido 500 euros, pero el mes que viene recuperas tu patrimonio, recuperas tu capital, ¿no? Esa es la tasa de recuperación. Entonces, al principio, tú puedes arriesgarte un poquito más, pero conforme vas teniendo más capital y más dinero, eso digamos que se desborda y cae a las fuentes de abajo, que son inversiones donde deberías invertir de manera más sólida. ¿Para qué? Para que conforme vas teniendo patrimonio, si tú al final tienes 5.000 euros, pues bueno, tampoco vas a perder mucho 5.000 euros, pero si por lo que sea ya has conseguido que te vaya bien, tienes que llevarlo a otros tipos de inversiones, a otros tipos de activos que sean más sólidas, que sean más rentables. Por ejemplo, lo dicho, oye, que al principio has hecho, conozco gente que ha hecho mucho dinero con las cripto, ¿vale? De que a la gente le gusta las cripto. Pues yo no recomendaría que si tú has tenido suerte y con Saucer Swap hiciste 3 millones de dólares, por ejemplo, vale, genial, pero no mantengas a lo mejor todo en cripto, porque las cripto es muy volátil, está todo por hacer, poco probado y tal. Y, oye,
consolida un poco, y a lo mejor mete algo en renta variable, que es un poquito más arriesgado, pero todavía sigue siendo rentable, a lo mejor mete algo en algo un poquito más consolidado, como puede ser unos bienes raíces buenos en ciertos sitios premium y tal, que se van a seguir revalorizando, te van a dar unos alquileres, pero no te van a dar problemas. O en unas acciones sólidas tipo blue chip, de dividendo, que sabes que van a mantener el valor, ¿no? Esto pasa con los grandes inversores. Tú cuando eres un inversor pequeño quieres crecer, crecer, crecer rápido, pero los inversores grandes son mucho más cautos y buscan más Ujú. proteger el patrimonio que buscar unas rentabilidades loquísimas, porque el coste de perder ese dinero saben que es muy difícil. De hecho, tú para, por ejemplo, recuperar una pérdida de un 1% tienes que hacer un 1%, pero para recuperar una pérdida de 50 tienes que hacer un 100% de rentabilidad. Y entonces ya eso se complica, ¿no? Entonces, cuando tú tienes dinero, es importante que lo empieces a gestionar por capas de manera inteligente. Lo puedes visualizar como una pirámide o como una fuente. A mí me gusta hablar de la fuente porque es una manera muy gráfica de decir, oye, cuando pasas de cierto capital, de cierto patrimonio, te conviene pasar sobre todo seguro a cosas más seguras, ¿vale? Consolidar. Si tú ya tienes 1 millón de euros, por ejemplo, que es una cantidad interesante, yo jamás te recomendaría, si ese es tu único patrimonio, que lo tengas todo en activo de alto riesgo. Ya has conseguido, oye, una cantidad importante, pues por lo menos tener a lo mejor la mitad o un tercio en cosas relativamente seguras. Y luego a lo mejor, pues otro 20, 30, 40% en cosas que sí que sean rentables, pues lo que te digo, una renta variable, por ejemplo, pero que sean volátiles, pero que no sean Ujú. tampoco activos súper arriesgados. Y que luego quieres tener otros 5, 10, máximo un 20% en cosas pues como cripto o en activos alternativos o en inversiones de private equity o de startups o de cosas que puedan ser más arriesgadas. Vale, genial, para intentar seguir creciendo de manera acelerada y tal. Pero no te lo juegues, tío, porque cuando eso yo lo he visto varias veces, gente que ha perdido mucho capital. A mí me pasó de alguna manera cuando yo empecé con mi startup, reinvertí. Yo tenía más de 100.000 euros ahorrados ya e invertidos cuando tenía 28 o así, cuando empecé con mi startup, porque había trabajado mucho, me había ido bien y oye, pues me salió bien las inversiones y tenía dinero. Pero cometí ese error, entre comillas, de invertir todo en mi propia startup, que también es un Oh, activo de alto riesgo. Entonces, cuando por desgracia al cabo de 5 años tuvimos que cerrar, yo tuve que empezar otra vez de cero, tío. Y sin mm, embargo, si yo esos 100.000 euros los hubiera mantenido en renta variable y me hubiera esforzado en crecer la startup con menos capital o con capital de terceros o de otras maneras que se puede hacer perfectamente, al cabo de 5 años yo hubiera cerrado la startup y hubiera tenido a lo mejor pues 300, o depende de cómo hubiera ido, pero más o menos a lo mejor unos 300.000 euros o 250.000 euros, simplemente por haberlo tenido invertido en cosas como el SP 500 o el Nasdaq, que durante esos años además pues tuvieron unos buenos rendimientos. claro. Y por no haber hecho eso, por no haber sabido proteger el patrimonio, porque eso ya es un tema más de protección, no de tanto de crecer, ¿no? De casi más de protección, pues tuve que volver a empezar de cero. Por suerte, de nuevo, pues como soy un tío muy currante y muy emprendedor, pues he podido darle la vuelta de nuevo a la tortilla, pero ahora estoy haciéndolo con más cabeza. Y eso es lo que quiero evitar que le pase a otra gente. Claro, en este caso es que, claro, joder, no había una descorrelación entre tu trabajo, en este caso, que ya era de por sí algo arriesgado porque era una startup y claro, el capital invertido. También es verdad que probablemente eso le dio una confianza muy buena a los inversores que invirtieron en tu startup, porque si el propio no sé, el CEO o la persona responsable, si pone parte de su capital en ello, pues también da muchísima confianza, ¿no? Sí, pero En no hacía confiar en esa falta startup. tanto, sobre todo para empezar no hubiera hecho falta Ujú. tanto porque además eh, ni siquiera fue todo de manera formal, ¿no? Sino que yo sufragué Ah, al vale, vale. principio Claro. muchos gastos que teníamos mis socios y yo y tal, y lo hicimos de manera bastante informal, con lo cual para los socios tampoco fue tan interesante como tú dices, para los inversores, socios inversores después, Vale, vale. no lo vieron de una manera tan clara y tan directa. Entonces, al final, fue algo que en ese momento pues, me parecía interesante, pero que lo que te digo, viéndolo en perspectiva, a lo mejor pues igual podía haber invertido 25.000 y no tenía que haber invertido 100.000, ¿sabes? Y Ujú. los otros Totalmente. 75 haberlos levantado, que podía haber sido otra manera de hacerlo y tratar de proteger un poco mi patrimonio, que es lo que te digo, que eso también es importante, sobre todo cuando vas consiguiendo. Al principio estoy bien que la gente se centre mucho en crecer su patrimonio, que es normal, pero cuando ya vas creciendo, también hay que tener estrategias para consolidar y proteger, que es parte de lo que hacemos ahora. Y entiendo que en esos niveles de la fuente que comentas, ¿tienes en cuenta también, la liquidez de aquello en lo que está invertido?
o no te parece relevante? A ver, de hecho, para mí cuanto más abajo esté en la fuente, me da igual que sea más ilíquido. Porque, por ejemplo, ¿Vale? esas son cosas que a priori tú no deberías tocar o no deberías necesitar. ¿Vale? La parte sólida, pues tú imagínate que tú has invertido en una nave industrial. A lo mejor eso es muy líquido, pero es que eso debería ser Mm, los fundamentos, las bases de tu inversión, ¿no? Y de tu patrimonio. Entonces, eso debería ser lo último que toques. Si vas a deshacer cosas, deberías empezar por deshacer un poco de arriba e ir deshaciendo más abajo, porque en teoría lo de abajo son los fundamentos, es la base, es como dices, oye, pues si necesito, imagínate en una casa, ¿no? Oye, necesito, yo qué sé, rehacer algo, quitar algo, pues quitaría primero del tejado y no los cimientos, porque si quitas los cimientos se te va todo abajo. Si tienes que, oye, quitar una teja y luego volverla a poner, no pasa nada, pero si quitas un cimiento, pues la casa se viene abajo. Entonces, por eso lo pienso de una manera más así. Y quitando criptos locas de estas meme coins, shitcoins y demás, dejando únicamente Bitcoin, ¿dónde lo pondrías tú exactamente? O sea, ¿te parece algo muy arriesgado y por lo tanto que esté muy bueno, en la parte superior o más en la parte inferior? Probablemente no esté en la cúspide hoy en día ya Bitcoin, ¿vale? Porque se ha ido consolidando como un activo cada vez más reconocido, pero es verdad que todavía tiene un histórico pequeño, que a nivel regulatorio hay mucha incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar con las monedas digitales de los gobiernos, que hay mucha presión por diferentes intereses de grandes actores, ¿no? Políticos, empresas en el sector. Entonces, para mí estaría, pues a lo mejor en un segundo escalón en la fuente, no en la cúspide, en un segundo, en el que sí que sigue siendo un activo que te va a permitir crecer tu capital probablemente a un ritmo más rápido, más acelerado que otro tipo de inversiones, ¿vale? Con mayor volatilidad, al menos hasta ahora es lo que se ha demostrado. Es verdad que creo que va a tender cada vez a tener menos volatilidad, Ujú, menos rentabilidad y más mm, solvencia y ser un, como que va a ir bajando posiciones en la pirámide, ¿no? Hace un tiempo lo veíamos súper arriba y poco a poco creo que va a ir bajando conforme hay más regulación. Ahora ya tenemos ETFs, tenemos actores importantes involucrados, BlackRock, etcétera. Entonces va a ir bajando. Todavía lo veo arriba, pero sí que veo que es algo que cada vez más personas deberían incorporar dentro de su cartera de inversión. Probablemente en un porcentaje pequeño todavía y adecuado a la situación personal de cada uno, a sus conocimientos, a su aversión al riesgo y demás, pero sí que lo veo ganando posiciones, ¿no? En esa fuente o en esa pirámide y consolidándose de aquí a un tiempo, pues como un activo que lo que va a hacer, pues parecido al oro. Por ahora, para mí todavía el Bitcoin es un antioro, antioro que le llamo yo antioro, que el oro, si tú lo metes en una cartera, el oro te disminuye la rentabilidad con respecto a la renta variable y te disminuye la volatilidad. Si tú hoy a ujú, día de hoy metes Bitcoin en la cartera, te va a aumentar la rentabilidad y te va a aumentar la volatilidad. Por eso digo un antioro, ujú. ¿no? En la Pero teoría de bueno, gestión de carteras. Pero es verdad que poco a poco cada vez más se va a ir pareciendo al oro o a otro tipo de activos de ese estilo. y de todas las cosas que has hecho, Richard, que sé que son muchas y que has profundizado en muchas ramas, ahora, en tu vida actual, ¿qué te ilusiona? O sea, qué te emociona? ¿Qué planes tienes? Para mí, yo ahora sigo súper involucrado 100% en la misión del método Rico, el método Rico como academia, no como libro, ¿no? El método Rico que es llevar la educación financiera y ayudar a millones de personas a hacerlo mejor con su dinero y con sus inversiones. Eso para mí es mi misión ahora y me queda mucho por hacer. Quiero decir, han pasado miles de alumnos por la academia, ha habido decenas de miles de personas que han leído el libro, pero todavía hay muchísima, muchísima gente que no nos conoce o que nos conoce pero no ha dado el paso para formarse, para invertir, para hacer ciertas cosas. Y eso es ahora lo que yo quiero, no solo en España, sino a lo mejor en todo el mercado hispanohablante, también en LATAM, etcétera. Y en ello estamos, ¿no? Esa es la parte en la que yo ahora me veo, pues creando esa academia y liderando incluso, pues como ya te digo, ahora un equipo de mentores y de profesionales que no soy solo yo, que esto ya es mucho más grande que yo y la misión, por supuesto, es mucho más grande que yo. Y lo que yo quiero es pues crear eso, esa academia que sea realmente la mejor academia de formación en finanzas e inversión del mundo hispanohablante, ¿no? Y eso para mí es una visión y una misión que me va a durar seguramente años, porque no creo que lo consiga ni el año que viene ni el siguiente, ¿no? Entonces, pues creo que me llevará algún tiempo.
Pues ojalá que lo consigas también lo antes posible igualmente y que no se acabe esa emoción a pesar de haberlo conseguido. Y sé que una de las cosas que te va a acercar y que estás haciendo para que eso sea más materializado lo antes posible es que tienes un evento muy especial al que además me has invitado y te agradezco la invitación. Cuéntanos Nada, qué va a pasar dentro de unos días. bueno, pues nos vamos a reunir el 12 y 13 de octubre en Alicante, en la sala VB Spaces, que para los que no conozcan es una sala espectacular, tiene 3 plantas, se organizan conciertos, se organizan eventos, festivales de todo. Entonces, va a ser espectacular porque nos vamos a reunir pues, cerca de 1000 inversores o gente que quiere invertir, que está interesado en eso, ¿no? Vamos a estar hablando, va a haber ponencias, va a haber dinámicas, va a haber ejercicios. Mi visión y en lo que estoy trabajando con el equipo es en hacerlo muy práctico con la idea de que cada uno de los asistentes salga de allí con una estrategia personalizada para poder invertir de manera rentable y solvente y segura, ¿vale? Esa es un poco la visión del evento. Entonces, va a ser brutal porque queremos que sea muy práctico, lo cual es un reto para hacerlo para tanta gente, para hacerlo para cerca de 1000 personas, pero creemos que puede ser algo súper motivador, súper clarificador y que ayude a mucha gente al menos a dar ese siguiente paso, ¿no? En la inversión y si están ya invirtiendo, hacerlo mejor. Si no están invirtiendo, pues plantearse, oye, debo hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces va a ser brutal, la verdad. Qué bueno. Yo tengo muchas ganas de verte en acción ahí encima del escenario y me apetece también. Siempre se conoce gente interesante, gente con, bueno, con inquietudes, ¿no? Con curiosidad. Me encanta ir a este tipo de eventos. Y no sé si podemos dejarles un regalo a los que quieran asistir ese 12-13 de octubre en Alicante. ¿Hay algo que podamos dejarles especial, que podamos dejarlo aquí en la descripción y que les invite también a venir? Sí, claro que sí, perfecto. Pues ahora si quieres en la descripción dejamos ese regalito, ¿vale? Para los que quieran venir, dejaremos ahí un enlace, dejaremos todos los detalles, ¿vale? Para gente que venga especialmente pues, de tu comunidad, de tu parte, ¿vale? Para que puedan venir también al evento. Y sí, sí, bienvenidos porque al final, digo, nuestra visión es esa, es sumar, es ayudar a crear y a expandir la educación financiera, la inversión. Así que encantados de aportar ese regalo, de lo que haga falta para que la gente se anime y venga de verdad al evento porque de verdad va a ser brutal, vais a aprender muchísimo, os lo garantizo y nada, espero que os animéis. Pues muchas gracias, Richard. Y antes de terminar, siempre me gusta acabar con una, bueno, yo le llamo la pastilla naranja porque al final es una especie de invitación a este espacio y me gustaría preguntarte a quién invitarías o a quién podrías recomendarme que pueda venir como invitado a Bitcoinismo, al podcast. Aquí, desde luego, hay mucha gente interesante por la que seguro que podrías pasar. No sé si ha pasado por aquí gente como, ahora estoy conociendo por donde estoy ahora, que me mudé hace un tiempo a Andorra, estoy conociendo a gente como Adrián Sáenz, Javi Linares, Adrián Glez, hay un montón de gente interesante que está aquí, la verdad es que se está formando un ecosistema brutal, que no sé si han pasado, si no creo que serían 3 nombres interesantes para que invites aquí al podcast y que puedan venir y pasar por aquí un ratito a compartir también su visión, su experiencia, su conocimiento y que, bueno, que aporten un poco. Pues muchas gracias. Le utilizaré también tus palabras para, para poder traerles como invitado. Y ya para acabar, o sea, si tienes algunas palabras que quieras decir, libres, lo que quieras añadir, y también cómo te pueden encontrar y cómo te pueden seguir, y si quieren saber más sobre Richard Gracia, dónde pueden encontrarte. Bueno, pues lo primero, volviendo un poco a lo que hemos dicho antes, yo de verdad creo que la inversión debería ser algo que todo el mundo haga, entonces os animo a que curioseéis, tenéis gente como Adrián, gente como yo, llevan años en este mundo y que estamos trabajando, ayudando para hacerlo más accesible. Cada uno de nosotros tiene nuestra manera de hacerlo, con formación, con clubes de inversión, con muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente por ahí, pero yo sí que os animo a que os acerquéis a gente que está ayudando a gente que está empezando, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros, para dar esos primeros pasos, porque os va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ¿vale? Y luego, pues si consideráis que yo puedo ser esa persona, pues también os animo a que os pongáis en contacto conmigo, bien sea a través de mis redes sociales, Richard Gracia, lo vais a buscar en Instagram o donde sea,
o a través del Método Rico, también las redes sociales o la página web, elmetodorico.com, que os pongáis en contacto con nosotros y que si podéis también pues vengáis al evento porque va a ser brutal y va a ser también una muy buena manera de conocernos en persona, de entender mejor nuestra filosofía, de conocer a nuestro equipo, de ver a otra gente, a otros referentes como Adrián, de entender que se cuece y os espero a todos por allí. Pues ojalá que sí que se apunte mucha gente y si venís, o sea, cualquier persona que esté viendo esto, que acabe yendo al enlace de la descripción, que obtenga el regalo y que, y que esté allí en Alicante, por favor, a mí al menos acércate, salúdame, dime, oye, he venido por esta, bueno, por este podcast y demás, porque me hará mucha ilusión y tendremos un ratito ahí para conocernos. Richard, ha sido un placer como siempre. Nos veremos dentro de no mucho y ojalá que vaya muy bien. Te deseo lo mejor para este evento y yo estaré presencialmente para vivirlo.